¿Cómo están, gente? Terminó en empate el partido entre Newell's y Aldo Civi por la fecha número 3 del torneo clausura de la Liga Profesional. Y tenemos que hablar qué fue lo que nos dejó este encuentro ante el Tiburón de Mar del Plata. Un conjunto de Aldo Civi que venía de perder con Defensa y Justicia la fecha pasada, con un arranque del torneo donde había empatado con Central Córdoba, no sumó de a 3. Todavía no hizo goles en lo que va de este campeonato. Y Newell que venía de perder con Banfield. Era un duelo en sí en donde tenías que aprovechar, era la oportunidad perfecta para sumar de a 3 ante un rival endeble, más allá de las propias carencias que tenga vos. Pero el rival tenía más y eso, no había dudas de eso. Pero Newell volvió a demostrar que no tiene ideas, no tiene juego. Si a supuestamente tu mejor jugador le cerrás los espacios, no tenés a otro que lo suplante o que trata de hacer algo distinto a lo que ya veníamos viendo, porque de por sí el problema en el medio todavía no lo pudo resolver Fabiani. Hoy trató con Regiardo en lugar de Sotelo, pero el problema seguía siendo el mismo, no tenés contención. Cada vez que te subía Gianni con la pelota, imagínate lo que fue el partido para que Gianni fuera una de las figuras del encuentro, en donde trataba de ganar en el uno contra uno, abrir hacia los costados, ya sea para Cerrago por un extremo o Ayrton Preciado por el otro, pero después recordé por qué Aldo Civi está donde está, porque cada jugada que tenía para finalizar la terminaba de manera errónea. Tenías el debut de Juan Espínola que a lo largo de los 90 minutos no pasó ningún sobresalto, no tuvo casi pocas intervenciones, porque Aldo Civi era remate de afuera que iban a la nada o algún tirito que terminaba controlando o embolsando bien el arquero. Pero preocupaba en sí lo que era el funcionamiento porque entraban muy fácil. En la primera mitad tuviste un gol a los 2 minutos que después lo terminaron anulando a instancias de línea porque Orozco, que era otro de los jugadores que había llegado junto con Espínola hace menos de 72 horas, lo mandás a la cancha, pero demostró poco y nada en lo que vi del jugador de Lanús, en lo que fue su debut en la primera de Newell's. Cada vez que tenía la pelota la perdía, cada vez que tenía el duelo, el uno contra uno, con espacio sobre todas las cosas, todas las decisiones la tomaba mal. Preocupó bastante que Fabiani siguiese cometiendo los mismos errores, a mi gusto. Herrera recostado sobre la derecha aporta muy poco. Cada vez que trata de cerrarse y la jugada que siempre termina siendo la misma, los jugadores del equipo rival lo terminan cerrando, termina jugando hacia atrás y después volvés todo a foja cero. Pero la poca intervención a la hora de armar jugadas de peligro, ya sea con Vanegas, ya sea con Maroni, que supuestamente son los jugadores más desequilibrantes que tenés en cancha y te aportan poco y nada al equipo, y un Aldo Civi que era pelotazo largo de Carranza para las espaldas de los extremos que jugaban para el conjunto del Tiburón, o en última instancia un pelotazo largo a Rami para que se faje entre Lolo y Cuesta, cosa que en su mayoría no pasaron grandes sobresaltos en ese sentido, porque les vuelvo a repetir, Aldo Civi tenía la pelota, llegaba, pero después cuando tenía que finalizar la jugada y rematar el arco, la pelota terminaba en la nada misma, o era un tirito a mano de Espínola que, vuelvo a repetir, no pasó grandes sobresaltos. No hay mucho que destacar de Espínola, nada más que fue un arquero que estuvo seguro, fue un arquero que demostró que no le pesó llegar, ponerse los guantes y atajar en el arco de Newell's. Después veremos cómo siguen cuando con otros rivales, con otros delanteros de otro fuste, se manejen en mano a mano. Encima, para que lo más destacado de tu equipo haya sido Montero. Montero fue lo más destacado de Newell's en lo que sucedió a lo largo de los 90 minutos, que tuvo un partido correcto. Hacía todo lo que te pedía la jugada. Si te proyectabas, tirabas el centro. Si tenías que volver rápido. Si tenías que cerrar la subida del rival, lo hacía. Encima que para que fuera la figura, encima con un 6 para mi gusto, lo que han sido el resto de los compañeros. Herrera que estaba anulado,
Charlie González, que también era pelotazo, trataba de bajarla para los compañeros, pero ninguno se le mostraba. Aldo Civi era cerrar los espacios y si tenía un espacio ir de contra y rápido, pero siempre la terminaba mal. Encima el campo de juego un desastre. El árbitro Viola, que era su debut, y en líneas generales para mí fue muy permisivo, trató de pasar de ser un árbitro que trataba de pasar por alto, que no ser él el protagonista, pero lo terminó siendo por la indecisión, la falta de dureza a la hora de marcar faltas puntuales, en donde Gianni tranquilamente tenía que haber recibido una amarilla. Ayrton Preciado tranquilamente tendría que haber recibido una amarilla por las 2 veces que se tiró la pileta tratando de buscar el penal cada vez que trataba de ingresar al área. Pero en sí el juego era horrible, era un espanto, era un dolor de ojos mirarlo, porque el funcionamiento de Albos era malo, pero Newell era el que tenía más responsabilidad para mi gusto, porque era el que tenía que ir en búsqueda, era el que tenía que sumar de a 3, era el que tenía que borrar en sí lo que había sucedido la fecha pasada con lo del arquero, el mal rendimiento, que te llega muy fácil, dabas mucho espacio, muchas libertades, que en este partido los mismos errores los seguiste cometiendo, pero decir que era Aldo Civi el que estaba jugando con vos, y no Banfield, que tenía mejores armas a la hora de jugar, y en este sentido Newell's aprovechó muy poco las ocasiones de gol. Tuvo 2 en el primer tiempo, en el segundo era aprovechar el viento a favor y que el Ogros le decía rematen desde afuera del área, cosa que hicieron caso, pero en exceso para mi gusto. Vanega tuvo una que cuando lo encontró suelto, en una de las pocas ocasiones en que se lo vio frente al arco, más allá de la que tuvo en el primer tiempo, remató apenas por arriba del travesaño y Carranza tirándose para la foto. Después tuvo una Herrera que la agarró como vino, le pegó, pasó apenas por al lado del palo, se metieron golazo, pero después de esas 2 situaciones que tuviste, lo que pudiste aprovechar fue poco y nada, porque Aldo Civi se te venía, Gianni siempre se sacaba con facilidad la marca de Regiardo, porque cada vez que te mandaba el ataque no volvías, y siempre trataba de jugar con los compañeros, o tratar de buscar una falta, cosa que terminaba ganando, pero después la pelota parada a favor que tenía Aldo Civi siempre la terminaba desperdiciando, y que siempre terminaba controlando fácil el arquero Espínola. Pero en algunas ocasiones y en algunos huecos que dejaba Newell en la mitad, lo obligaba a Cuesta a salir de su posición, salir a cortar, cosa que hacía muy bien. Otro de los jugadores destacados para mí del partido, pero en ataque Newell no tiene nada. Es muy preocupante en ese sentido. Y encima que el Logro solo metió 2 variantes en los 90 minutos. Uno fue el ingreso de Chaverano por Orozco, que tuvo una pésima presentación, y que Chaverano siempre terminó siendo más de lo mismo, decisiones malas, muy limitado, desbordaba, pero después la jugada terminaba en la nada, y después el ingreso de Valentino Acuña por Herrera, yo no sé por qué lo saca Herrera, no sé por qué termina siendo siempre una opción de cambio para el entrenador. Es algo que yo no esté viendo y que el entrenador está tomando en cuenta otros factores más allá de lo que es el rendimiento del jugador en cancha, pero después Newell termina como termina, en un partido chato, feo, en donde lo que te destacabas en el torneo pasado era la pelota parada a favor, ya sea los corners o en algún tiro libre que sabías aprovechar, y ahora lo que había sido tu arma en el inicio del ciclo de Fabiani, ahora parece que no lo tiene más, porque Vanega que hay que ejecutar la pelota, o es un centro, lo termina sacando el primer defensor, o la pelota se va a la nada, pero una de las armas que tenía no la está aprovechando más. Y está tratando de buscar otra cosa que no sé qué es, pero todavía no lo estoy viendo. Y es exasperante porque el rendimiento sigue decreciendo, no estás encontrando alternativas para los puestos que sí o sí tenés que suplir, como lo es el del 5. Todavía no encontró algo que pueda suplantar a Jacob.
probó con Sotelo, ahora probó con Regiardo. Veremos qué va a pasar dentro de 2 semanas cuando juegue de local con Central Córdoba de Santiago del Estero el viernes 8 de agosto a las 9 de la noche. Ahí tiene tiempo para practicar, para de por sí oxigenarse, para que se recuperen algunos de otros jugadores, ya sea el caso de Benedetto, que no volvió a estar convocado después de lo que habían sido los 30 minutos allá en México. Pero es preocupante que un técnico como Fabiani, que había iniciado bien su ciclo, ahora no le puede encontrar la vuelta después de un mercado de pases terriblemente pésimo y malo. Pero veremos cómo trata de resolver esto, cómo trata de darle otra motivación a los jugadores, porque el rendimiento es malo y preocupa bastante. Bueno, gente, yo de por sí me estoy retirando. Les recuerdo que se suscriban, le den pulgar para arriba a cada uno de los videos y que la comunidad siga creciendo para que este contenido le pueda llegar a más gente y a más hinchas de Newell's. Así que yo por mi parte me despido y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.